Buenas noches. Mi nombre es Carla Erendira Rubio Hernández. Soy estudiante de la Universidad del Valle de México y actualmente me encuentro cursando la maestría en Educación con Innovación y Orientación en Tecnología Educativa. A continuación les voy a presentar las conclusiones del proyecto integrador que realicé para la materia de Ontología de la Educación. Estas conclusiones tienen que ver con una postura crítica y analítica ante las leyes y políticas educativas emanadas de la globalización. Bien, la globalización como un fenómeno a escala mundial pretende homogeneizar, y para poder hacer un análisis de cómo impactan este fenómeno en la educación, tendríamos que ver cómo se concretiza en las recomendaciones de los organismos internacionales, ya que estos delinean las delinean las reformas estructurales de las instituciones educativas. Estos organismos internacionales, por citar algunos, nos referimos al Banco Mundial, a la OCDE y a la UNESCO, entre otros. Ellos determinan, más bien condicionan a los países a que sigan algunas reformas estructurales que ellos consideran pertinentes a cambio de ofrecerles créditos económicos. Y en ese sentido es que nuestro país se ha sometido a estas recomendaciones con la finalidad de poder competir con los mercados internacionales. La globalización en ese sentido pretende homogeneizar, y ya que se fundamenta en el modelo económico del neoliberalismo, busca un sistema educativo que se acorde a esta lógica del mercado neoliberal, y con ello busca que los educandos de manera simbólica reproduzcan este mismo sistema. En ese sentido, las relaciones económicas y políticas determinan la relación de libre mercado, colocando a cada país de acuerdo a sus posibilidades de competencia. Estos organismos internacionales, como ya había mencionado, tienen una visión de la educación que consiste en que es consistente con perpetuar el sistema neoliberal. Esta educación es vista como una hacedora de recursos para la permanencia del modelo económico vigente. Asimismo, el sujeto es concebido como capital humano. El impacto de la globalización en las leyes y políticas educativas en México tiene que ver con que este fenómeno que pretende homogeneizar alinea a los pueblos a políticas globales. Es decir, en nuestro caso en México sabemos que contamos con una gran diversidad cultural. Sin embargo, esa se ve trastocada por querer uniformarla a políticas educativas y culturales que nada tienen que ver con la realidad de nuestros estados, de nuestra República Mexicana. En ese sentido, no se respeta la diversidad cultural. ¿Y qué es lo que pasa en las políticas educativas? Que cuando se realizan planes y programas de estudio, estos tienen contenidos híbridos y descontextualizados de la realidad nacional, y coloca el conocimiento como una mercancía. El conocimiento será como esta parte de garantizar una inserción efectiva al mercado del mundo laboral. Entonces, coloca una brecha entre los que tienen conocimiento y los que no lo tienen. Es decir, quien no lo tenga no podrá tener las mismas oportunidades de acceder al mundo del mercado laboral, y con esto genera una brecha muy polarizada entre la riqueza y la pobreza. El impacto de la globalización lo podemos observar en las políticas educativas mexicanas en tres aspectos. La primera, en la educación basada en competencias. Si bien el modelo basado en competencias se presenta como un proyecto innovador educativo, tiene algunas situaciones que deberíamos de problematizar. Es cierto que ante la educación tradicionalista que veníamos desarrollando en México, se presenta como esta parte de dar pautas. Sin embargo, la educación basada en competencias no es el único modelo educativo innovador que podríamos retomar los mexicanos. Sin embargo, en esta situación, este modelo educativo basado en competencias busca que el alumno sea eficiente, que tenga capacidades, y en ese sentido la crítica va a eso,
a que solamente se busca que sea capaz y se le fragmenta. Es decir, este alumno no se recupera sus esferas de sensibilidad, del arte, del análisis crítico reflexivo ante la realidad en la que está viviendo. También encontramos en esta situación la calidad educativa. Si bien la calidad educativa se presenta como esta parte de querer que la educación sea eficiente, desde un modelo de la teoría del capital humano busca que sea eficiente en cuanto responda a intereses empresariales, y con ello el alumno igual se le sigue fragmentando, se le sigue reduciendo. Es decir, que la educación es vista con fines pragmáticos y utilitaristas. En este sentido, pensemos que sería, cuál deseable sería rescatar la filosofía de la educación, pensándola como que la educación posibilite todo el desarrollo del sujeto. También la Tapiza-Ré hace una crítica ante la educación la educación de valores que proyecta ese nuevo modelo en competencias. ¿Por qué? Porque las competencias las ve en la Tapiza-Ré como esta parte de querer crear sujetos educados, responsables, obedientes, disciplinados, pero desde el control, desde que responden a una economía mercantilista de la manera eficiente y productiva. Sin embargo, mismo la Tapiza-Ré se cuestiona que esta educación basada en valores debería de responder a una cohesión social, a una participación, a una movilidad, diría Freire, a transformar la realidad de los sujetos. Bien, en ese sentido, ¿qué impactos tiene la globalización en la educación mexicana? Pues la homogeneización, el querer sustentar el mercado neoliberal, el querer ver al alumno como un ser solamente en esta parte de desarrollar capacidades, y se le olvida que también él tiene aspiraciones de trascendencia. Hablaríamos, retomando un poco la polis que planteaba Aristóteles, Platón y Sócrates en la antigua Grecia, que esté educando no solamente debe de ser capaz de responder a una sociedad de la manera productiva, sino también ser capaz de responder en cuanto a una convivencia sana, pero pensando en una construcción de la polis justa y equitativa. En ese sentido, también otros efectos de la globalización es que pretende dar contenidos iguales, siendo que nuestro país no responde a las mismas necesidades o oportunidades y recursos y características de otras naciones, donde igualmente se está llevando a cabo este nuevo modelo educativo basado en competencias. ¿Qué retos docentes tenemos ante ese impacto? Pues recuperar en las aulas que nuestros alumnos también tienen esta capacidad de ayudarlos a que sean, ayudarlos a generar procesos formativos, críticos, analíticos, propositivos, que puedan ver y transformar la realidad en la que viven, en la que su entorno sea justo y equitativo. Si bien la actual reforma educativa plantea aspectos positivos como mejorar la educación que años atrás ha venido desarrollándose en México, también tenemos que problematizar ante los efectos negativos. Y creo que como docentes debemos recuperar que la educación es mucho más que una hacedora de educandos capaces. Es esta parte de posibilidad. Decía Freire, la educación verdadera es praxis para transformar y cambiar al mundo. Y bien, esas son mis conclusiones y gracias por escuchar.